noches, estimados amigos. Estamos en alto perfil. Usted se extrañará de que no está Andrés Uriani conduciendo el programa, sino estamos con Alejandro Pojás y yo, Martín Güemes, porque estamos en un tiempo del Bicentenario, en un tiempo caminando hacia un Bicentenario federal y continental en el año 2016. En este año 2011 van a ocurrir muchos hechos que van develando el marco de la patria grande. Por ejemplo, este año es un año artiguista. ¿Por qué? Porque Artigas, hombre de la banda oriental del actual Uruguay, inició su gesta libertaria, su gesta independentista, junto con todos los hermanos del litoral y con los hermanos de Santa Fe y también de Córdoba. Ese país que debe estar unido a nosotros los norteños, porque la gesta bonesiana y la gesta artiguista son los dos grandes motores sociales de la Revolución de Mayo. Por eso con Alejandro Pojasi, que venimos trabajando en la Comisión Provincial del Bicentenario, queremos estar con ustedes en sucesivos programas que volveremos a compartir un alto perfil junto con Andrés Uriani. En este caso nos ha dado la posibilidad de que con Alejandro comencemos a hablar con un historiador enterriano. Le doy la palabra a Alejandro porque sé que él también tiene para decirles algunas cosas sobre este bicentenario. Como bien acaba de señalar Martín, estamos en este programa especial junto al doctor Oscar Tabani Pérez Colman, quien es autor del libro Ramírez y Artigas, una nueva interpretación. Abogado, escritor, historiador, pero para nosotros de sobremanera entrerriano y con una visión de ese Entre Ríos que formaba parte de la Liga Artiguista y que a la vez tiene que ver con la actual República Argentina. Todo un tiempo historiográfico importante para desarrollar y que creo que él muy bien ha conceptualizado en este su texto. Le damos la bienvenida y a la vez un poco hacer una pregunta que creo que sería de salteño a entrerriano, porque así como nosotros, desde esta Salta, de la vieja intendencia de Salta del Tucumán, para nosotros tuvo mucha mística la historia del Alto Perú. O sea, no concebimos a un salto jujeño que no sepa la historia del Alto Perú. Me imagino que esa también debe ser parte de los desafíos que Tabani tuvo como gran entrerriano frente a la historia de la banda oriental. Bienvenido a Salta, y esta fue un poco el marco historiográfico en el que intentamos desarrollarnos en esta entrevista, Oscar. Y eso es un poco, creo, la inquietud, ¿no? Sí, yo hace muchos años, hace más de 30 años, empecé en la República del Uruguay, ¿no? Siempre atraído por la figura de Artigas, que me enseñaron desde chiquito a quererla y admirarla. Pero he leído muchísimo de Artigas, pero siempre me atrajo mucho el norte, del cual yo no sabía nada. Y a raíz de la lectura este año, terminé por fin, porque al principio me costó encararlo a Bernardo Frías, quedé asombrado y admirado, no solamente con los saltos jujeños, digamos, sino con Bolivia. Yo nunca me había enterado de la valentía del pueblo boliviano en la guerra de la independencia, ni del esfuerzo descomunal de Salta y Jujuy, que después de todo Jujuy es un departamento de Salta, que me perdonen los jujeños, pero ese esfuerzo descomunal y la maravilla que fue Güemes y los hombres que lo secundaban a Güemes en la guerra de la independencia. Creo que entre ellos lo debo destacar a Gorriti, que era, como dice Bernardo Frías, fue a aparecer Gorriti y ver los gauchos de Güemes a Güemes mismo, ya muerto Güemes, ¿no? Pero fui encontrando cosas, hechos comunes entre el litoral y el noroeste. Y yo siempre pensaba que nuestro país es un país desintegrado, en principio culturalmente, porque yo reconozco, no sé nada de la historia de Mendoza. Estoy conociendo el noroeste gracias a los amigos salteños y a Bernardo Frías y a una ascendencia que tengo de historiadores y de gente que participó también en hechos aquí en el noroeste. Pero mi idea es tratar, junto con los amigos de Salta, de empezar a acercar las historias del litoral con la historia del noroeste. Y yo creo que quien decía bien clarito
los objetivos que había tenido la Revolución de Mayo. Era Emilio Ravignani, que lo hablábamos con Martín la otra vez. Ravignani decía que la guerra de la independencia, el peso y el mérito era sobre todo de Salta y Jujuy y también de Cuyo, pero que la organización nacional, y recién estaba pensando, son dos cosas diferentes, era de Entre Ríos ayudada por Corrientes, ¿no? Claro, la pelea de Entre Ríos fue más política, porque la liberación respecto de España fue casi inmediata en el litoral, no acá, que duró hasta 1825. O sea, lo central en el noroeste es la guerra de la independencia, lo central en el litoral era la lucha por la organización nacional. Eso lo dice bien clarito Emilio Ravignani, ¿no? Entonces, junto con el gobierno español, que todavía estaba en Montevideo, recién cayó en junio de 1814, en 1811, en julio, invadió el general Diego de Sousa la banda oriental, y también entraron por el actual territorio correntino tropas portuguesas y empezaron a descender, entraron al territorio entrerriano hasta cerca de Concepción del Uruguay. O sea que para entrerrianos y orientales el portugués era un enemigo ancestral. Lo maravilloso también es que el que desacata más adelante al gobierno de Buenos Aires, que le dice que no se pelee con los portugueses y que se repliegue hacia la actual ciudad de Paraná, es Artigas. Y Artigas dijo no, y sale a enfrentarlo. Y Artigas mantiene firme la causa por la independencia y por la integración, por la independencia y la integridad del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata contra los portugueses y también contra España. Mantiene en vilo esa mecha en el litoral, es Artigas. Ahora, yo les digo este detalle porque es muy desconocido en octubre de 1811, el 11, que le contaba Martín, llegó Gallo Bustamante, que era un jefe español, con ayuda portuguesa, hasta la actual ciudad de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Ya el norte de Entre Ríos, sobre el río Uruguay, estaba tomado por los portugueses, y rechazó el pueblo de Concepción del Uruguay, junto con un jefe, que era Francisco Quevedo, rechazaron el ataque de Gallo Bustamante y de los portugueses. También los correntinos Casco y Aguirre son los que derrotaron a los portugueses en Mandisoví, que era el centro de operaciones portugués, y los portugueses se repliegan. Eso fue en octubre de 1811. El 21 de octubre, el gobierno de Buenos Aires, había ocurrido la derrota de Huaqui en junio del 11, asustado el gobierno de Buenos Aires, devolvía al gobierno de Montevideo toda la provincia oriental y todo Entre Ríos se lo devolvía a Montevideo para estar cierta paz. Y ahí viene la rebeldía del pueblo oriental y del pueblo entrerriano ya contra Buenos Aires, porque no iban a admitir ser devueltos a la corona española. Oscar, y prosiguiendo, me quedé con el texto y el título de tu texto, Ramírez y Artigas. ¿Es Ramírez y Artigas? ¿Ramírez el gran oficial de Artigas o Ramírez enfrentado a Artigas en distintos periodos y momentos? No, yo sostengo que uno de los hombres más valiosos que colaboró, o de los aliados diría yo, que colaboró con Artigas fue Ramírez, y Artigas lo veía así. Lo que ocurría es que en 1816, con la connivencia del gobierno de Buenos Aires, con Pueyrredón, el general Lecor invadió la banda oriental porque se le entregaba la provincia oriental a Portugal a cambio de que lo eliminaran Artigas, porque a Buenos Aires le molestaba que Artigas fuera republicano y no monárquico, que fuera federal, no admitía la hegemonía de Buenos Aires. Hay una carta muy fuerte en ese sentido sobre el asesinato de Artigas. ¿Y por qué no inculpan a Zarratea? No, Artigas no lo asesina. Pero digamos, hay un intento para el asesinato por parte de Buenos Aires. Claro, porque yo lo que trato de explicar en el libro, yendo más atrás, a Ramírez siempre se lo ha considerado el traidor de Artigas. Yo trato de demostrar que es una expresión muy fuerte, traición. Los hombres se iban porque disentían, como pudo haber sido acá en el norte Eduardo Arias, ¿no? Manuel Eduardo Arias, disentió de huevo, tendrían sus razones. Lo cierto que la lucha de Artigas a partir de 1816 es contra Portugal para conservar la integridad del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque Artigas nunca quiso ser ciudadano uruguayo, sino ciudadano argentino. Jamás quiso que su provincia fuera república independiente. Da para mucho esto, ¿no?
la existencia de Uruguay como república independiente es responsabilidad del gobierno de Buenos Aires, del gobierno de Brasil y de Gran Bretaña. Pero esa es otra historia. Claro, como parte, Uruguay, como parte geográfica o geopolítica, digamos, unida a lo que era el proyecto de las Provincias Unidas de Sudamérica, perdón. Entonces, digamos, él les plantea su unidad oriental, pero incorporaba a este proyecto de las Provincias Unidas de Sudamérica. Esa era la lectura, por lo menos, que nosotros desde acá visonamos. Ni siquiera eso. Era argentino. Ni siquiera integraba nada. Su provincia era otra más. Era como Santa Fe, como Corrientes, como Salta, como Córdoba. Ni siquiera integraba. Era. Claro. Era. Claro, Formaba parte. Bueno, eso lo dice el artículo 8, creo que de su proclama en el año 1813. Son las instrucciones del 13, que prácticamente las instrucciones del 13 son el corazón de la Constitución argentina hoy día. Ahora, bueno, Artigas estaba preocupado con ese problema. Mientras tanto, en Santa Fe y en Entre Ríos rechazábamos los ejércitos de Buenos Aires que querían someter a las provincias federales a las órdenes del directorio, del gobierno, después primero de los triunviratos, después del directorio porteño, ¿no? O sea que Artigas tenía ese problema. Hay que entrar a bailar mucho más finito, pero de todas maneras, Artigas era el jefe de la Liga Federal, lo que no quiere decir que él tenía facultades para entrometerse en el gobierno de cada provincia que integraba la Liga. Él no podía dictar disposiciones internas para Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos o Misiones. Incluso después del éxodo, porque el éxodo, porque cuando Artigas hace el éxodo se instala cerca de Concordia. Sí, ahí en el Ayuí. En el Ayuí. Sí. Eso no le daba a él una cierta jurisdicción, o sea, siempre aceptó la diferencia, digamos. Eran provincias aliadas. Exacto. Por eso, el Ramírez, es decir, Artigas en ese carácter, él nombraba comandantes militares. Continuamos enseguida, estamos en Alto Perfil, conversando con Oscar Tabani, con Alejandro Pojasi, de este tema tan apasionante que es nuestra historia grande, nuestra historia de patria grande, con figuras como Artigas, como Ramírez, como Güemes en el norte, como Manuel Eduardo Arias, como bien citaba Oscar Tabani.